Muy buenas tardes, queridos hermanos. Continuando con nuestro estudio de jueces, hoy nos toca hablar sobre el capítulo 8. El anterior domingo estuvimos hablando sobre jueces 7, ¿no? Y vimos cómo Dios, a través de Gedeón y 300 hombres, mostró su gracia, ¿no? Derrotando a más de un ejército tan grande que dice que se veían como langostas, ¿no? Ahora vemos un contraste muy diferente. Si bien en el capítulo 7 veíamos a Gedeón honrar y glorificar a Dios por haber dado en sus manos tan gran victoria, el capítulo 8 muestra una inconsistencia en la vida de Gedeón. Y vamos a leer el capítulo 8. Dice desde el versículo 1: Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiaser? Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con vosotros? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Versículo 4. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, mas continuando la persecución. Y cuando dijo a los hombres de Sucot: os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, trillaré vuestras carnes con espino del desierto y con abrojos. De allí subió a Peniel y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel diciendo: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Versículo 10. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y subió Gedeón por el camino de los que habitaban en las tiendas al este de Nova y Jogbea, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió y capturó a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Versículo 13. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de las batallas por las subidas de Eres y capturó a un joven de Sucop y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y sus ancianos, 77 hombres. Y fue a los hombres de Sucot y dijo: he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me injuriaste diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Versículo 18. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué clase de hombre eran los que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubieras dejado con vida, yo nos quitaría la vida. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron: levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y Salmuna y tomó los adornos de media luna de sus camellos que llevaban al cuello.
Versículo 22. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de las manos de Madián. Pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinarán sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Les dijo también Gedeón: quisiera pediros a cada uno de vosotros que me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron: de cierto te los daremos. Y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que le pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos en el cuello. Y Gedeón hizo de ello un efod, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó ahí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquet también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo a nosotros conocimiento de ti, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos hablas siempre, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como les decía, es tan distinto el capítulo 7 al capítulo 8 en la vida de Gedeón, y vemos claras incoherencias de un capítulo a 8 en su actuar. Así que generalmente en los jueces anteriores que hemos visto, Dios rescataba al pueblo, ¿no?, de la opresión de los ídolos. Dios eliminaba a los enemigos, y el único detalle que quedaba era cuántos años de paz tenían Israel mientras vivía el juez que puso. En este caso con Gedeón es casi distinto, porque vemos al pueblo básicamente totalmente distinto. No están honrando a Dios, no están adorando a Dios. En el capítulo 8 vemos cómo el liderazgo de Gedeón, después de la victoria, cambió totalmente a los anteriores jueces. Así que yo decidí poner a la enseñanza de hoy inconsistencias en la vida del creyente. Y quisiera que se lleven un mensaje. Si de toda esta enseñanza que vamos a ver hoy, hay una frase clara que quisiera que ustedes la lleven a su casa hoy, y es: hermanos, no cometamos el error de fracasar en no vivir lo que conocemos que es verdad. Lo voy a repetir de nuevo. Hermanos, no cometamos el error de fracasar en no vivir lo que conocemos que es verdad. Y lo vamos a aprender a través de 2 puntos. Primero, las inconsistencias en el carácter del versículo 1 al 21. Del versículo 1 al 21 dice, ¿no?, que los de Efraín estaban molestos con Gedeón, porque los había llamado ya cuando había victoria, ¿no? O sea, prácticamente Gedeón en el capítulo 7 los había llamado cuando corrieron el ejército. Así que ellos estaban molestos y le dicen: ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? De hecho, es poco probable que hubieran estado dispuestos los de Efraín a hacer caso a Gedeón, porque ellos eran una tribu muy poderosa. En cambio, Gedeón venía de una tribu muy pobre, un contraste muy distinto. Y aquí vemos 2 puntos claros, ¿no? Vemos de que la crítica que ellos daban era por la frustración de haber perdido el honor de ser ellos quien pudieron haber derrotado a los madianitas. Entonces, irónicamente, Dios tenía
la razón cuando él dijo, quiero que sean solo menos, son muchos ustedes se van a querer llevar la gloria. Ustedes se van a querer llevar la gloria, dijo en el capítulo 7, ¿no? Tenía mucha razón Dios, porque ellos querían jactarse contra él, ellos querían gloriarse de que ellos hubieran derrotado a los madianitas. Y la segunda razón es que Efraín, esa tribu, no hubiera respetado, no hubiera aceptado al juez que Dios puso sobre Israel. La respuesta que Gedeón les da es súper respetuosa, es diplomática, les muestra cuán poderosos eran ellos como tribu y cuán pequeña era su tribu de él, ¿no? También les hace resaltar que ellos ya habían eliminado a 2 reyes, en cambio él no, dice, ¿no? Efraín quedó satisfecho con esa respuesta, quedó calmada, tranquilo, dice. Pero podemos decir que tal vez fue difícil para Gedeón no decirles nada y refrenar su lengua, porque más adelante vemos un contraste distinto a esa respuesta. Podríamos decir hasta el versículo 3 que Gedeón era muy humilde. Qué calmado que es Gedeón, ¿no? Pero la siguiente sección que nos muestra del versículo 4 es totalmente distinto. Dice que agotado de perseguir a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, Gedeón le pidió a la gente de la ciudad de Sucop que alimentara a sus hombres, pero ellos se negaron a ayudar. Después, igual que los de Efraín, muestran una completa falta de gratitud los de Sucot contra Gedeón, que estaba derrotando a quienes lo oprimían, ¿no? Tanto Efraín como Sucot muestran una total falta de gratitud contra Gedeón. En esencia le dicen ellos, ¿ya tienes en tus manos a los reyes madianitas? ¿No los tienes? Ese, ¿no? Entonces no nos busques todavía. ¿Por qué nos buscas? Para pedirnos ayuda. Básicamente ellos saben que si Gedeón no derrota a esos reyes, se podrían agrupar otra vez los madianitas y ellos iban a ir contra cualquier pueblo que hubiera ayudado a Gedeón. Así que ellos preferían ser cautos, ¿no? No querían ayudar a Gedeón todavía, no era el momento ese. Efraín estaba molesto por el hecho de que Gedeón los había llamado muy tarde para ellos. En cambio, Sucop preferiría no haber sido llamado hasta que no termine todo. Totalmente lo contrario. Ahora Gedeón también va a pedir ayuda a Peniel, pero recibe la misma respuesta en Peniel. Y Gedeón les contesta tanto a Sucop como a Peniel, pero de una forma totalmente diferente que Efraín. Él dice, cuando el Señor me haya dado la victoria, yo volveré, dice, ¿no? A unos les dice, desgarraré de ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Y el otro le dice, cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Esto demuestra que la diplomacia que Gedeón tuvo anteriormente no estaba relacionado a su humildad o a su calma que podría tener, sino porque él no podía atacarlos en ese momento. No era el momento preciso para que él pueda atacar a Efraín. Y básicamente también revela que a pesar de que Dios había asegurado la victoria milagrosa, porque fueron solo 300 hombres los que tuvo Gedeón, y vemos en el capítulo 7 cómo Dios fue el que dio la victoria, Gedeón se había olvidado totalmente de eso. Ahora Gedeón cree que él ha ganado esa batalla. Él siente que debe recibir admiración, que él debe tener honor por lo que ha hecho. Y la ira de Gedeón contra los pueblos de Sucot y Peniel muestra que él espera que le den gloria y honra por los logros que él ha hecho. Él está olvidando que en realidad fue Dios quien lo hizo. Se ha olvidado totalmente de quién fue el que ganó esa batalla. Cuando Sucot y Peniel dejan de confiar en que Gedeón triunfará sobre Madián, él no les da una respuesta como, no sé, sí, sé que es difícil creer que podemos derrotar, pero Dios en su gracia nos está usando. No confíen en mí, confíen en Dios. Pero él no les dice eso. Él en cambio les dice,
¿Se atreven a dudar de mí? Les mostraré mi poder cuando regrese. Así aprenderán a respetarme. Está prepotente, ¿no? Así que cuando él regresa después de derrotar otra vez a una fuerza mucho más grande, con solo 300 hombres, captura a Seba y Salmuna en el versículo 10 hasta el 12. Gedeón es fiel a su palabra. Él captura a un miembro de la tribu de Sucot, dice, ¿no? Y pide los nombres de los ancianos. Después de eso, descubre los nombres y ¿qué dice? Tomó espinos y zarzas del desierto para castigarlo. Básicamente él les enseñó quién era él. Y en Peniel es mucho peor. Derriba la torre y mata a los de la ciudad de Peniel. Hasta este punto tenemos dos enseñanzas. Lo primero es que la humildad no fue lo que motivó a la diplomacia de Gedeón. Y en segundo, que la ira de Gedeón muestra que él esperaba que le den gloria. Y es que, hermanos, a veces y casi siempre es muy peligroso el éxito en nuestras vidas. La necesidad que Gedeón tenía de respeto y honor y su ira violenta cuando no recibía lo que él pensaba que se merecía, muestra que el éxito en las batallas que él tuvo fueron lo peor que le pudo haber pasado. Él se ha vuelto adicto al éxito, se ha vuelto adicto y dependiente del éxito que ha tenido. Y existe un terrible peligro en recibir cualquier bendición y olvidarse fácilmente que es Dios en su gracia quien nos da esa bendición. Y podemos empezar a creer que las victorias son nuestras, que podemos ser salvos por nosotros mismos, que podemos ser victoriosos porque nosotros podemos. Decimos que hemos ganado nosotros mismos y que debemos recibir alabanza y gloria por los éxitos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imaginemos a un hombre que es trabajador y que trabaja extremadamente, ¿no? Y es profesional, pero él quiere, a través de su trabajo y su profesión, demostrar cuánto vale él. En ese punto, ¿qué es lo peor que le puede pasar a ese hombre? Una respuesta rápida podría ser un fracaso, ¿no? Un fracaso tal vez en sus finanzas, un fracaso en su profesión. Podría ser algo malo para él, ¿no? Porque alguien que entorna su vida al éxito, entorna su vida a que el trabajo sea lo mejor para él, cuando él tenga fracaso, pues él comenzará a sentirse mal. Pero a través del fracaso él podría tal vez entender, ¿no?, que eso no era lo mejor para su vida. Tal vez él podría dejar de idolatrar el ascenso profesional. Él podría darse cuenta que el estatus y el dinero nunca podrán satisfacerlo. Así que el fracaso en realidad no es lo peor que le pueda pasar a esa persona, que idolatra el éxito por si acaso, ¿no? Lo peor que le puede pasar a él es lo contrario, es tener mucho éxito. Porque el éxito solo confirmará sus creencias de que él puede satisfacer y controlar su propia vida. Será más esclavo del éxito. Es más, se sentirá tan orgulloso y superior que él comenzará a creer que todos deberían rendirle honor, rendirle gloria, que todos deberían ser muy considerados con él, que deberían tenerle reverencia o una exagerada cortesía tal vez, ¿no? En el capítulo 7, versículo 15, Gedeón todavía es consciente de su propia debilidad y él entendía que la victoria solo podía venir de Dios. Así que Gedeón adoró y honró a Dios, pero es la última vez hasta este punto que lo vemos hacer esto a Gedeón. Ahora él ya no adora y honra a Dios, ahora él adora el éxito y el honor que recibe por medio de eso. Ha olvidado completamente quién lo llamó, lo equipó, le dio confianza y ganó la batalla por él. Ahora, hermanos, nosotros también
se nos puede hacer demasiado fácil olvidar que todo en nuestra vida es acerca de que Dios, por gracia, nos ha dado todo. De que nuestra salvación y todas nuestras buenas obras son dones de gracia de Dios. Se nos puede olvidar lo que nos dice en Efesios 2, del 8 al 10, que por gracia habéis sido salvados, dice, ¿no? Mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, a fin de que pongamos en práctica. Hermanos, cuando fracasemos, recordemos, somos salvos por gracia. Pero recordémoslo mucho más cuando tengamos éxito. Somos salvos por gracia. Todo es de Dios. Tanto nuestros fracasos como nuestros éxitos vienen de Dios. El siguiente punto, las inconsistencias en nuestra posición, del versículo 22 al 31. Los reyes de Madián fueron derrotados y con eso fue consumada la victoria. Pero ahora Israel le pide a Gedeón: sé tú nuestro rey, dice, ¿no? Gobierna sobre nosotros, y después de ti tu hijo, y después los hijos de tus hijos, porque nos has librado del poder de los madianitas. Así como Gedeón ha olvidado que fue Dios el que le dio la victoria, ahora Israel también comenzó a olvidar quién fue el que le dio la victoria, ¿no? El resto de Israel se había olvidado. Su razonamiento es este: Gedeón, tú debes ser nuestro rey, porque tú venciste a los madianitas. Israel quiere rechazar el método que Dios tiene. Dios levanta un juez, trata la crisis actual, lleva a su pueblo a regresar a vivir conforme a su reinado de Dios, pero ahora no. Ellos quieren un reinado terrenal, un reinado humano. Si Gedeón dice que sí, Israel tendría un reinado por humanos y sería sucesivamente, automáticamente sucesivo, de uno a otro. Ellos no tendrían que buscar a Dios y esperar en Dios su salvación cuando otro pueblo venga a querer derrocar. Ellos no tendrían que hacer. Esta es básicamente una manera de autosalvación del pueblo de Israel. Ellos están buscando en algo terrenal. No quieren ir a Dios. Gedeón rechaza la petición. Él dice: yo no los gobernaré. Solo el Señor gobernará. No necesitan un rey a quien obedecer. Más bien tienen que obedecer al rey que ya tienen, ¿no? Vemos otra vez a Gedeón consistente con el capítulo 7, ¿no? Recordando quién es Dios y quién es Él. Pero lo increíble es que al siguiente versículo, otra vez, totalmente distinto Gedeón. Rechaza de nombre ser el rey de Israel, pero comienza a actuar como si fuera un rey. Primero pidiendo un botín. Pide un botín de todos los demás, que le den un zarcillo, dice, ¿no? De oro. Y se hace rico, básicamente, ¿no? Porque junta demasiado oro. Y con eso él hace un efod, que lo puso en Ofra, su ciudad. Ahora, el efod se usaba por el sumo sacerdote, y básicamente era el tabernáculo, la tienda donde estaba presente, que estaba presente Dios entre su pueblo, ¿no? Y en ese momento eso se localizaba en Silo, no en la tierra de Gedeón. Así que el efod designaba el verdadero lugar donde moraba Dios. Y era la forma de discernir la voluntad de Dios en esos tiempos de crisis. Al hacer Gedeón su propia copia, Gedeón en esencia establece una ciudad donde quería hacer competencia con donde estaba Dios. Él quería poner un lugar rival de adoración, básicamente. Estaba animando al pueblo a venir a ser guiados por él. Que su ciudad natal sea el lugar donde pueden encontrar a Dios. Gedeón
está usando a Dios para consolidar su propia posición, en vez de usar su posición para el servicio de Dios y ser usado por Dios. Está totalmente contrario, inconsistente con lo que Dios lo había llamado a hacer. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? El versículo 27 dice que todo Israel se prostituyó al adorar allí. Se supone que el juez debe hacer que el pueblo deje su infidelidad y llevarlos a la adoración a Dios. Pero aquí vemos que Gedeón los guía a la infidelidad. Dice que tuvieron 40 años de paz, pero a través de estos versículos que ya hemos leído, ¿qué clase de paz pudieron haber tenido? ¿Una paz sin adoración? ¿Una paz sin obediencia a Dios? Él sigue con sus inconsistencias. Rechazó ser rey, pero ahora tiene, dice, 70 hijos, muchas mujeres, una concubina que le dio un hijo que le puso de nombre Abimelech, que quiere decir, mi padre es rey. Lo que Gedeón rechazó de nombre, ahora él lo está viviendo en la realidad. Él pudo haber dicho, no quiero ser rey, pero básicamente está viviendo como si lo fuera. ¿Cómo puede ser que Gedeón rechazó el convertirse en ser rey de Israel para luego actuar como si él lo fuera? Es que Gedeón conocía el principio de manera intelectual, pero la verdad no había cabado en su corazón. Él tiene el entendimiento mental de la doctrina de la gracia de Dios, de su reinado, y podía dar la respuesta adecuada, ¿no? Puede dar la respuesta adecuada, pero su corazón no había realmente entendido cómo esta verdad llegaba a funcionar en todas las áreas de su vida. El error de Gedeón fue el fracaso de no vivir lo que él sabía que era verdad. Un predicador muy famoso dijo que no se metan más o menos al ministerio para salvar sus almas. Él entendía claramente que el liderazgo en la iglesia no era para servir y honrar a Dios, sino para ganar influencia, estaba totalmente equivocado. O para querer salvarse por sus propios logros. Así como Gedeón, nosotros también podemos equivocarnos de esa manera. Cualquier liderazgo en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea en el colegio, en tu trabajo, en la misma iglesia, en tu localidad donde vives, cualquier tipo de liderazgo, si no es para honra y gloria del Señor, estamos equivocados. Estamos totalmente equivocados. Y podemos, así como Gedeón, decir, sí, Dios es rey. Sí, claro. Todos podemos decir, Dios es rey, pero si no actuamos conforme a lo que decimos, somos inconsistentes en lo que estamos hablando. Si Dios es rey, vivimos para Él. Básicamente podemos hacer nuestro propio efod y usarlo de una manera sutil y peligrosa para nuestras vidas. Lo que Gedeón había rechazado como nombre, lo está viviendo en la realidad. Y otra enseñanza que podemos tener es que es muy fácil de usar el liderazgo en cualquier área de tu vida, no para servir y honrar a Dios, sino para ganar influencia y honor para nosotros mismos. Cuidado, hermanos, que podamos llegar a equivocarnos de esa manera. Esas son las dos enseñanzas que nos deja hasta este punto del capítulo 8. Pero saben, hermanos, lo maravilloso de esta vida es que nosotros conocemos mucho más ahora. Lo maravilloso es que aquel que es el gran juez, cualquier otro juez que hubo fue una sombra de él, que él podía básicamente pedir que se le obedezca, que se le adore, que se lo trate como rey, no como Gedeón. Él dice en sus propias palabras que no vino a ser servido, sino para servir.
y que vino a dar su vida en rescate por mucho. Cristo Jesús, hermano, nos ha rescatado de nuestras reacciones, de honrarnos por el éxito y de odiarnos por el fracaso. Él usó su posición como hijo de Dios para liberarnos de nuestras necesidades de respeto y para liberarnos de ser aplastados por la falta de respeto. A diferencia del efod que Gedeón pudo duplicar, nosotros debemos ir al verdadero tabernáculo que es Cristo, en quien debemos venir a adorarlo. Querido hermano, en medio de las inconsistencias que podamos tener en nuestras vidas, recordemos que hay alguien que permanece consistente con su palabra y con quién es Él, nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre Señor, te damos gracias porque es por tu gracia que podemos permanecer en ti, Señor. Gracias porque tú permaneces consistente siempre, Señor, porque tú eres verdad, porque tú eres eterno, Señor. Te damos gracias por nuestra salvación y te damos gracias porque tú estás siempre transformando nuestra mente, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz para dar su vida en rescate por nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.